Hola Vicky, Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿cómo Hola estás, Victoria. Verónica? Hola, ¿cómo estás Victoria? Muy bien, muy bien. Ya estamos comenzando, tuvimos un Bueno, pequeño problemita. Hola a vamos a todas, avisarle a Isolina. Hola Rosina. ¿cómo andan? ¡Qué hola, miedo! buenas tardes a todas. Buenas Hola tardes. Cecilia, Hola, 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 buenas hola. tardes. hola, Hola hola Oscar, Oscar, buenas tardes. bien, bien, esperando. Bueno, Julita, ¿querés, querés que yo empiece con la presentación? Vos le vas siguiendo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buenas Buenas tardes. tardes. Este, bueno, bienvenidos. Tuvimos un pequeño inconveniente que a veces suele suceder. Hola Isolina, ¿cómo te va? Bueno, si está la placa, Juli, yo ya les cuento un poquito de qué trata o qué va a consistir este conversatorio, cómo surgió, quiénes son las invitadas de lujo de hoy, ¿no? Tenemos dos queridas personas que trabajan mucho por los derechos de las personas mayores, los adultos mayores, y van a compartir este conversatorio. Bueno, les cuento, nosotros desde el Instituto Universitario y específicamente desde el Departamento de Extensión Universitaria, junto con el Centro de Bioética y el Departamento Académico de Ciencias Humanas y el Servicio Social del Hospital Italiano, acordamos la necesidad de crear y generar un espacio, un conversatorio sobre el tema que tanto nos preocupa. Y realmente hemos tenido una convocatoria increíble porque les cuento que hay gente de todas las provincias de la República Argentina, gente de Perú, de México, El Salvador y Bolivia. O sea, la verdad que estamos muy, digamos, muy contentos, muy contentas con esta convocatoria y creemos que es necesario generar estos espacios de conversación y de intercambio. Les comento quiénes están invitadas, quiénes nos acompañan en esta tarde, que realmente es un aporte que nos van a dar, que valoramos muchísimo, que es la profesora doctora María Isolina Dabove, investigadora principal del CONICET, que trabajó y trabaja arduamente sobre el tema de los derechos de los adultos mayores. También nos acompaña una colega, amiga, la licenciada Cecilia Rossi, coordinadora nacional de la Red de Enfermería de Salud del Adulto Mayor, argentina, que a su vez pertenece a la red, ella ya les va a contar. Y voy a presentar a quienes hemos organizado un poquito este conversatorio, que es la doctora Rosina Pache, del Centro de Bioética y del Departamento Académico de Ciencias Humanas del Instituto Universitario y del Hospital Italiano, la licenciada Verónica Mignone, que es la jefa del Servicio Social, y bueno, y yo, Victoria Rosso, que soy parte del grupo de extensión, como les dije, y aparte del Centro de Bioética y profesora del Departamento de Ciencias Humanas y de Enfermería Clínica. Los objetivos que más o menos estuvimos acordando son las siguientes. Si querés presentarme la transparencia para ubicar, eh, identificar los derechos de las personas mayores, reflexionar sobre la necesidad de integrar estos derechos a la práctica cotidiana de los profesionales de la salud,
reconocer el principio de autonomía de la persona mayor en el proceso de la toma de decisiones éticas. La siguiente, actualizar conocimientos sobre el marco y el contexto legal en nuestro país, sobre todo en lo que respecta a la atención y al cuidado de las personas mayores, y definir algunas cuestiones como la definición de competencia, y también en este conversatorio seguramente van a surgir cuestiones como cuáles son las tensiones que existen en la práctica cotidiana entre los principios de autonomía, ese respeto por la autonomía del paciente y de la persona adulta mayor, y lo que es lo mejor para él, ¿no? O sea, el principio de la beneficencia. Entonces, un poco marcando estos objetivos, les cuento un poquito cómo vamos a trabajar. Vamos primero a escuchar a estas dos maravillosas personas y profesionales que hoy nos acompañan, que es la licenciada Cecilia Rossi y la doctora Isolina Dabove, y después, posteriormente, más o menos van a contar con de 15 a 20 minutos, ustedes en el transcurso de esta charla pueden ir haciendo preguntas, y Rosina, Verónica y yo y Juli vamos a ir recogiendo las preguntas para que una vez que terminen las exposiciones podamos entrar sí en el conversatorio y en la charla entre todos y en el diálogo. Hasta acá, ¿alguna de mis colegas y compañeras del curso quieren agregar algo más? Si no, ya comenzamos, no sé, Isolina o Cecilia, ¿quién de ustedes quiere comenzar? Y ¿Cómo ya... quieras? No la veo Isolina, por eso. Ahí está. Acá estoy. No, sí estoy. Sí. Hola Isolina, gusto en verte de nuevo. Gracias, hemos compartido presentaciones en Paraná. Sí. Así es, así es. Así es. Si quieren puedo dar un panorama general y después Cecilia habla más específicamente bueno, desde el enfoque de su campo. ¿Me parece bien? Sí, Isolina, no hay problema. ¿Querés presentarla, Vero, a Isolina? Sí, quería ampliar un poquito la presentación de Isolina. Ella es abogada, graduada en la Universidad Nacional de Rosario, es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Carlos III de Madrid y 2 veces postdoctorada en la Universidad de Valladolid. Ya dijo Victoria, que es investigadora del CONICET, dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y ella se especializa en temas referidos a la filosofía del derecho y derecho de la vejez. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, porque este es un resultado de una larga espera, este encuentro. Nos íbamos a llevar a cabo este seminario un poco antes de la pandemia. Recuerdo que nos encontramos en una esquina y jamás, cuando incluso fijamos la fecha, nunca pensamos en la posibilidad de atravesar lo que después vino, ¿no? Yo creo que fue unos días antes del ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, el decreto de la cuarentena. Así que bueno, estar acá es muy importante desde múltiples puntos de vista y habla de la gran capacidad de resiliencia del equipo del Hospital Italiano y bueno, de ustedes también el interés por un tema que está creciendo y que nos convoca a todas las personas más allá de nuestras profesiones, ¿no? De nuestras tareas. Con esta aclaración, entonces, con este reconocimiento que no quería dejar de hacer, voy a referirme a lo que hoy denominamos una nueva rama, una nueva especialidad para el mundo jurídico, pero que nos interpela, nos permite interrogarnos en la vida cotidiana y también en el ejercicio de la profesión. Para eso voy a utilizar un PowerPoint, creo que me va a ayudar a ser más concreta en mi presentación,
y también nos va a servir para fijar algunos conceptos. Entonces, lo primero que quiero remarcar es la presencia de una nueva especialidad dentro del derecho, que la hemos llamado derecho de la vejez, que está basada en el paradigma de los derechos humanos. De esta nueva rama ha surgido en base a una determinada realidad social, que ahora vamos a describir, a un conjunto de normas, de legislación y de tratados internacionales que pretenden responder a algún criterio de justicia. El derecho de la vejez es hoy una rama del derecho transversal porque atraviesa todos los campos de la vida jurídica, que van desde el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho tributario, todas las ramas que componen el mundo jurídico, pero que se caracteriza por estar referida a hechos, normas y criterios de justicia vinculados a personas mayores. Y entendemos por personas mayores a todas aquellas que ya tienen 60 años cumplidos o más. Esta definición no es un invento nuestro, sino que replica la definición que hoy está consagrada en la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. Dentro de esta realidad social que al derecho lo constituye, se encuentra el estudio, el análisis, la identificación de todas las situaciones, las relaciones de intercambio interpersonales, distribuciones, en las que una persona mayor puede ser empoderada o vulnerada, discriminada o abusada en su posición social y en el ejercicio de sus competencias, de sus habilidades. Además, esta rama se refiere a las normas, las reglas, los principios que determinan cuáles son esos derechos y deberes y los sistemas de protección y garantías que nos competen por ser personas mayores. También esta rama está constituida por criterios de justicia específicos, más aún, que llamamos de justicia gerontológica, y que están atravesados por la exigencia particular que aparece en la vejez de fortalecer ciertos valores, como es el caso de la autonomía, las libertades, la igualdad, la participación, en definitiva, la dignidad de las personas mayores. Dentro de esta realidad social, el mundo se muestra geronto globalizado. El derecho se desarrolla en el marco de un fenómeno de geronto globalización, es decir, de un envejecimiento planetario. La longevidad humana no solo es digamos, propia de países como el nuestro, sino también se registra en aquellos países con menor nivel de desarrollo, ¿no? Los más pobres de los más pobres, aún allí los estados ya registran un cambio en la expectativa de vida, que además va en franco crecimiento. Por otro lado, esta mayor longevidad hace que en este momento de la historia demográfica se dé un fenómeno colateral que hemos denominado multigeneracionismo o sociedades multigeneracionales. En este tipo de estructura social, lo que ocurre es que podemos registrar la existencia de dos generaciones de personas mayores que conviven. Muchas veces tienen que compartir deberes, además de derechos, etcétera, etcétera, y esto genera una serie de disputas, de conflictos no previstos hasta ahora, ¿no? También es cierto que en este mundo geronto globalizado y multigeneracional registramos en las prácticas, en el ejercicio de nuestros derechos, consideraciones profundamente ambivalentes que tienen un fin de exclusión social de las personas por ser viejas, por ser mayores. A
A estas interacciones, Robert Butler las llamó viejismo, o ageism en inglés, y denotan todas aquellas conductas destinadas a aminorar, a invisibilizar o directamente excluir a alguien en la productividad, en la interacción, en el aporte a la comunidad o a las familias, excluirlas por el solo hecho de ser vieja, por el almanaque. Y por tener un fenotipo, ¿no? Expresiones físicas de vieja, de una persona vieja. Entonces, todas estos prejuicios, estas prácticas viejistas, hacen que en la vejez quedemos situados en un lugar de vulnerabilidad, proclives a la discriminación y al padecimiento de efectos negativos en relación a nuestra vida, a la disposición de nuestros propios cuerpos, a nuestras libertades de todo tipo, a nuestra identidad, incluso a nuestra identidad sexual, pasando por el ejercicio de libertades más complejas, como es la de administrar o disponer de un patrimonio, o de disfrutar del medio ambiente o de la cultura en general. Todo esto hace que finalmente las personas mayores entonces sean presas de prácticas de discriminación que atentan su posición y con ello el ejercicio de los derechos. Como les decía, Robert Butler, el psiquiatra norteamericano, fue el primero en acuñar el término viejismo para referirse a todas las prácticas, las interacciones sociales, las costumbres, el ejercicio de derechos basados en ideas falsas sobre la vejez que generan prejuicios negativos sobre ella. Lamentablemente, estas concepciones, estos prejuicios, están muy arraigados no solo en la vida cotidiana, sino en el ejercicio profesional. Por ejemplo, si ustedes buscan en internet investigaciones científicas del campo de la medicina en torno al concepto de fragilidad y vejez, van a ver que en estos papers casi todos, el 90% de esos investigadores dan por hecho que la mayoría de las personas mayores, las más mayores, son frágiles, ¿no? Cuando estadísticamente esto no es así. El porcentaje de fragilidad en las personas de 80 y más años trepa hasta el 45% siendo exagerado, lo cual no significa hablar de la mayoría. Al revés, hay una amplia mayoría que tiene condiciones de vida normales, aunque atravesando una vejez. Desde el punto de vista normativo, hoy contamos con importantes documentos que fueron reconociendo estas problemáticas desde los años 50, concretamente desde 1948 en adelante, hasta que llegamos, voy muy rápido, a la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Yo me voy a referir muy sintéticamente, Cecilia también se va a referir a ello, y después si quieren podemos profundizar. Pero en pantalla pueden ver aquí la imagen y el link de una versión de la Convención Interamericana en lectura fácil y accesible, que después se las voy a compartir por el chat. Este tratado interamericano, que fue aprobado por la Asamblea General de la OEA el 15 de junio del 2015, ya cuenta con 8 ratificaciones, 8 estados parte, entró en vigor en enero de 2017, gracias a las 2 primeras ratificaciones, la de Uruguay y Costa Rica, y luego se sumaron Bolivia, Chile, Argentina, El Salvador, Ecuador y este año Perú. Colombia está finalizando el proceso y Brasil está detenido. Decíamos también que con este entramado normativo se aspira o se ha consagrado un tipo de justicia especial que tiene el enfoque gerontológico, es decir, una justicia que exige equilibrio, armonía, proporción en la distribución de bienes y cargas, de manera tal de asegurar a cada persona mayor el espacio de libertad que necesita para personalizarse, es decir, desarrollar su vida e interactuar con los demás en igualdad de condiciones.
Entonces este enfoque de justicia gerontológica articula el respeto por la diversidad, la singularidad, la unicidad, que significa ser una persona vieja, estar situado en ese lugar único, que además nos hace muy diversos entre sí, junto con la igualdad, en el sentido de oportunidades y de reconocimiento como persona ante la ley. Entonces esa articulación entre unicidad, singularidad e igualdad es lo que va a generar también el sostenimiento del sentido de pertenencia a la comunidad, ya que no envejecemos solos, sino que lo hacemos en interacción con los demás, con el medio ambiente, con las cosas, con las oportunidades y cargas, y todo eso debe ser tenido en cuenta a la hora de pensar la cuestión de la vejez en términos de justicia, en términos de búsqueda de equilibrio, armonía o proporción. Eso quiere decir, en definitiva, la justicia. Bueno, con estas bases del derecho de la vejez, fuimos desarrollando una rama que tiene en cuenta 5 ejes centrales, ¿no?, que se vinculan con derechos. El concepto de persona mayor, el reconocimiento de todos los mayores como fines en sí mismos, que permite luego ser sujetos y no objeto de derechos, cada vez que entramos en una relación con los demás. Dentro de la problemática de la persona, un lugar importante lo ocupa el respeto de la capacidad jurídica, es decir, de la facultad que tiene cada persona de decidir por sí misma y ejercer sus derechos por sí misma, ¿no? Y esto hace a la autonomía, al respeto de de la integridad, del dominio sobre el sí mismo, ¿no?, sobre cada uno de nosotros. Luego, desde el derecho de la vejez, se abre el reconocimiento de 3 grupos de derechos humanos fundamentales: derechos vinculados a la propia autonomía y a la independencia, derechos de inclusión, interacción, participación, ahí incluimos los derechos de las familias, los derechos de protección cuando esto es necesario, los derechos de la asistencia, dentro del cual los cuidados, por ejemplo, domiciliarios, de largo plazo, en centros de día o paliativos, constituyen un tema relevante en la vejez. Y por último, el acceso a la justicia y las garantías de un debido proceso que transite en igualdad de condiciones, para no terminar vulnerando aún más los ya dañados derechos de las personas mayores por los viejismos que antes mencioné. Bueno, desde el punto de vista mucho más legalista, ¿no?, estos 5 ejes cuentan con respaldo constitucional, respaldo en las constituciones provinciales específicas. Hay un nutridísimo cuerpo de tratados internacionales, que ahora no viene al caso refrescar, pero que están incorporados a nuestra Constitución. La Convención Interamericana, que tiene jerarquía supralegal, es decir, que es más importante que el Código Civil y Comercial, que el Código Penal, que cualquier ley nacional, y nos obliga a todas y a todos a cumplir con los estándares que allí están estipulados. Se trata de un instrumento vinculante, cambia el modelo simplificador, el médico asistencial, la vejez como enfermedad, por el modelo complejo, el del envejecimiento activo y saludable, en donde se reconoce un declive biológico, esto es innegable, pero que es compensado por lo cultural, por la manera en que cada persona tramite esta etapa, y además la sociedad signifique positivamente a las personas que son mayores. La Convención visibiliza derechos y establece también garantías políticas y jurisdiccionales. Bueno, no voy a hablar del contenido porque se lo dejo a Cecilia, después si quieren podemos continuar, pero es un tratado muy importante, de largo alcance. Yo, para ir cerrando mi exposición, les cuento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que funciona en Costa Rica, tiene su sede, ya ha dictado 2 fallos, el primero condenando a Chile, el segundo condenando a Perú,
por violación grave de derechos humanos de personas que eran mayores, ¿no?, al momento de sufrir ese daño. Uno es el caso Poblete Vilches contra Chile, el otro es el caso Muelle Flores contra Perú. El caso de Poblete Vilches a ustedes les puede resultar de mayor interés porque tiene que ver con una muerte ocasionada por una mala praxis médica. El señor Antonio Poblete Vilches tenía 76 años, cuando fue a un hospital público de Santiago de Chile a ser atendido porque se sentía mal. Va allí, lo ven, lo mandan a su casa, vuelve a sentirse mal a los pocos días, vuelve a ir y así, en varias oportunidades, lo diagnostican mal. En el interín le hacen firmar a la familia un consentimiento informado. La familia y el propio don Vinicio pertenecían a una clase social muy pobre, pero además con bajo nivel educativo, con lo cual les hicieron firmar un papel sin entender demasiado qué significaba. Ese consentimiento lo firmó la familia. La cuestión es que a la semana don Vinicio muere, y la familia, a causa de esa mala praxis. Y entonces la familia, con buen asesoramiento, inicia todo un planteo, un reclamo administrativo, primero en el hospital, luego en la justicia, hasta que la familia llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el caso luego se eleva a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana entendió que Chile y el hospital y los médicos y profesionales de la salud intervinientes, incluyo enfermeros, habían incumplido con el derecho a la asistencia sanitaria universal, accesible y responsable en relación con Vinicius, y se habían violado gravemente no solo el derecho a la asistencia sanitaria, sino también el derecho a la vida, porque terminó muerto. Y dijo también la Corte Interamericana que don Vinicio Antonio tiene hoy una protección reforzada o una doble protección, porque lo amparan los tratados internacionales de derechos humanos, que son básicos a cualquiera de nosotros, y también el tratado específico de personas mayores. Entonces la Corte obligó a la reparación monetaria a esa familia, en cabeza del hospital, pero también de los profesionales intervinientes, fueron condenados, y también obligó al Estado chileno a modificar su programa de atención sanitaria, su programa público de atención a la salud, y en este momento están en pleno proceso de transformación de su política sanitaria a nivel nacional, porque la Corte Interamericana hace un seguimiento del cumplimiento de la sanción que estableció. El otro caso, Muelle Flores, no me voy a detener, es un caso de derecho previsional. Si quieren, después lo podemos hablar, pero solamente de este caso rescato que el señor Oscar Muelle Flores inicia una acción de reclamo por una pensión que había adquirido en buena ley, pero después la empresa que le pagaba la pensión le suspende el pago, y entonces ahí empieza una batalla administrativa y luego judicial que este hombre vivió durante 25 años aproximadamente. En el interín, don Oscar se discapacita, ¿no?, como suele ocurrir a través del envejecimiento, viviendo en condiciones muy precarias. Don Oscar se empieza a tener problemas de movilidad, motrices, y termina en una silla de ruedas, ¿no? Bueno, la Corte Interamericana condena una vez más a Perú por incumplimiento del derecho a la seguridad social, pero también dice que hoy las personas mayores tienen una protección reforzada. Cierro entonces este paneo muy apretado respecto al derecho de la vejez y a las exigencias, los requerimientos que hoy nos plantean, pidiéndoles que hagamos un trato, que respetemos los derechos de las personas mayores
en igualdad de condiciones que los derechos de todas las demás, y así combatamos los viejismos que laceran también nuestras vidas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Isolina. Bueno, seguimos ahora con Cecilia. ¿Te parece, Cecilia, comenzar Sí. con tu exposición? ¿Querés Sí, que abramos cómo no. nosotros o querés Sí, vos por favor. ir Sí, manejándola? Bueno, sí. perfecto. Entonces espérame un segundito que ya comparto tu... A ver, espérame un minuto. ¿Vos, Juli, la tenés a mano a la presentación de Cecilia? Sí. Ya la busco. No sé si me la mandaste, Vicky. Sí, pero si no la Entonces busco yo porque no la tengo abierta, ese es el tema. Bueno, mientras tanto, si querés, me presento un poco más para que entiendan de Sí. qué soy. Bueno, ¿Quién sos? mucho gusto en estar con todos ustedes, con todos los presentes. Con Vicky nos conocemos hace mucho tiempo. Yo fui profesora titular e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario hasta agosto del 2019. Además, sigo siendo investigadora y seguimos investigando. Soy la coordinadora nacional y cofundadora de la Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor a nivel internacional y nacional. Coordino a nivel nacional y además soy del grupo coordinador de Redes Argentinas de Enfermería y del Grupo de Coordinación Internacional de Red de Enfermería en Salud del Adulto Mayor, que nació en el año 2006 con 15 personas y hoy somos 13 países que venimos trabajando desde entonces por y para y con los adultos mayores. Sí, Vicky. Bueno, Si ya ahí la voy, tenés, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. Ahí está. Ya la tengo, Vicky, como quieras. Bueno, ya la abrí, pude abrirla. Bueno, si querés pasar la primera, con Isolina compartimos varias presentaciones, estamos en el mismo nivel de pensamiento y venimos luchando por lo mismo, y bueno, creo que sí, que hay que aclarar varias cosas entre los colegas, entre el público, entre colegas del equipo de salud y la comunidad en general, porque realmente existen muchos paradigmas para comprender qué es la vejez y el envejecimiento. Parece fácil, ¿no? Decir vejez y envejecimiento, pero en este momento desde hace unos años, como presentó también Isolina, que se viene trabajando, y se ve que esto es una realidad multifacética, no responde a un solo hecho, ¿no es cierto? Por supuesto que el envejecimiento es un proceso cronológico, que todos no llegan igual, todas las personas, y que responden a procesos fisiológicos, a procesos sociales, a procesos culturales. Eso lo vemos mucho en nuestra red internacional de las realidades de los distintos países, incluso de España. Y entonces hay que diferenciar todos estos procesos y que hoy en día no cabe duda de que es una construcción social, lo que es vejez, envejecimiento, viejismo, ¿no es cierto? El siguiente. Entonces, bueno, que hay un cambio de paradigma. Yo lo pongo entre preguntas porque digo, sí, hay un cambio de paradigma. Ahora, ¿todos cambian con el paradigma? No, les puedo decir que no, lo veo todos los días, lo veo a nivel profesional, lo veo en mi barrio, lo veo en charlas, ¿no es cierto? Nosotros hablamos desde que nos iniciamos en un envejecimiento activo y saludable, que es también a partir de la OMS, ¿no es cierto? Y que involucra a toda la población, y no solo a las personas mayores. Nosotros dimos muchas clases en la Universidad Abierta para Adultos Mayores de la Universidad Nacional de Rosario, y durante 9 años trabajamos con personas mayores, y ellos han hecho un cambio muy importante a nivel de su casa con sus nietos y su familia. Entonces trabajamos a nivel familiar también. El siguiente, Vicky. Entonces, claro, ¿qué es para la comunidad ser adulto mayor?
También, bueno, en la OMS, en la última reunión, hablan de personas mayores. Nosotros seguimos hablando en la red de adultos mayores, ¿no es cierto? Y para eso, a nivel de equipo, tenemos que verlo desde una visión muy integral, ¿sí? Y uno de los objetivos que también presenta Isolina es fomentar una cultura de la vejez y el envejecimiento para que se consideren ellos mismos y sean considerados sujetos sociales, activos, ¿sí? Y que el envejecimiento sea vivido como un proceso normal, como una parte del ciclo vital. En mi experiencia a nivel de clínica y a nivel de terapia y a nivel de charlas y a nivel de cursos y congresos, esto no es simple, pero estamos trabajando con eso quienes trabajamos con los adultos mayores. Deben participar activamente en la sociedad, ¿no es cierto? Sobre esa cultura de la vejez y el envejecimiento, trabajar en lo intergeneracional. Nosotros hemos realizado muchos cursos, muchos programas y proyectos a partir de la UNR de intercambio intergeneracional entre adultos mayores, niños, en los jardines de infantes. Y esto también una educación a nivel familiar. Y es necesario plantear cuáles son los conceptos. ¿A qué se le llama adulto mayor? ¿Por qué no viejo? ¿Por qué no viejo? ¿No es cierto? Esto cuesta, pero está cambiando. Adelante, Becky. Pero claro, nos tocó, como decís, Solina, muy bien, este hachazo a nivel mundial, ¿no es cierto?, que fue la pandemia del COVID-19, no esperado en general, quizás para algunos a nivel mundial, pero no, en general no, y que afectó muy desproporcionadamente a la población de adultos mayores, sobre todo en el año 2020. Hubo y hay una transición demográfica y epidemiológica que requiere ver cómo vamos a tratar y cómo estamos tratando y cómo vamos a tratar en el futuro. Justamente tenemos el 25 de noviembre una reunión de redes argentinas de enfermería que nos vamos a plantear esto, ¿no? ¿Qué hacemos para el futuro con respecto a los adultos mayores a partir de esta situación de emergencia que nos tocó vivir? Sí, adelante, Vicky. Por supuesto que la pandemia nos ha traído muchas cosas feas, pérdidas, cambios, incertidumbres, dolores, tristezas, ¿no es cierto? Pero ha resaltado sobre todo las necesidades y la vulnerabilidad de los adultos mayores, sobre todo con respecto a los que tienen su derecho a la salud. Esto se ha visto, lo hemos charlado con mis colegas de otros países, y esto se ha visto y se ve. Ahora ya es como hay un parate, ¿no? Pero al principio fue muy terrible esto. Por supuesto que se evidenció un aumento en las tasas de mortalidad de los mayores, en los adultos mayores, sobre todo quienes tenían comorbilidades y sobre todo aquellos que no estaban ni tratados o maltratados, como presentó el caso Isolina, ¿no es cierto?, por ejemplo. Y también cuando tenían deterioro funcional, ¿sí? También expuso mucho la fragilidad de los sistemas de salud, que no estaban preparados muchos para apoyar a los adultos mayores. Los sistemas de salud, incluyendo recursos humanos, recursos materiales, infraestructuras, equipos de salud, medios económicos para poder responder a esta pandemia. Yo recuerdo muy bien que al principio acá, en nuestros hospitales municipales o provinciales, no se tuvo tan enseguida todo lo que eran los elementos de protección personal para el personal. Y hemos perdido mucho, lamentablemente tengo, y con mucha tristeza, muchos ex estudiantes y colegas, como se han perdido en muchas partes del mundo. Y no había tampoco, no estaban muy preparados para esas necesidades nuevas que se presentó hasta esta incertidumbre que nos tocó vivir. Sí, adelante, Vicky. Y es por esto, como decía Isolina, ¿no es cierto?, que aunque las personas estén viviendo más, porque hablaba de grupos que están viviendo más, sí,
Ustedes saben que en este momento en Argentina hay alrededor de 15.000 personas, que es el grupo de los 100. De 100 años o más, alrededor de más de 15.000 personas. Esto de que están viviendo más, yo lo festejo, pero no quiere decir que tengan mejor calidad de vida y que tengan todas sus necesidades satisfechas. En las Naciones Unidas declaró en el año 2015, la década 2020-2030, la década del envejecimiento saludable, para lograr y apoyar, ¿no es cierto?, a los adultos mayores en todas las sociedades. Y es una acción internacional y en base a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto lo analizamos mucho a nivel de las redes. Yo hasta que estuve como titular de esta asignatura, que era cuidado del adulto mayor, se lo he dado a mis estudiantes, lo tienen como bibliografía, lo explicamos y lo trabajamos. Esto fue, ustedes ven acá una foto, la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, que fue en el año 2015. Adelante, Vicky. ¿Tenemos que tener un abordaje diferente? Y sí, por supuesto. El otro día en una reunión que tuvimos con unas colegas de Brasil, que estamos planificando un congreso internacional para el año que viene, de la red, decíamos, hay que reinventarse, hay que cambiar, ¿no es cierto? Hay que buscar un abordaje diferente, intervenciones adecuadas, protocolos diferentes, pensar de otra forma. Además tenemos que pensar en la diversidad de funciones, qué pasó en con el COVID, el post-COVID, y ojalá que no venga más nada, pero tenemos que estar preparados. Y este es un momento único para transformarnos todos los que trabajamos. Desde el punto de vista legal, como está Isolina, que está hablando, la sociedad en general, las instituciones de salud, los grupos que atienden a la comunidad, y una transformación necesaria para poder optimizar y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y que sea más larga pero saludable, ¿sí? Es una visión distinta. Adelante, Vicky. Fíjense ustedes que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, dice que el COVID ha evidenciado la prevalencia del edadismo. Esto que Isolina decía, el viejismo, ¿no? Es un edadismo en la sociedad, ¿no? Y eso está muy presente. ¿En qué está presente? En el lenguaje. Yo lo veo, gente, yo lo veo en distintos momentos de mi vida, en lugares que voy. En los contextos donde se tendría que estar impulsando un mejor trato, en decisiones que se toman, en situaciones que se les ha negado y limitado el acceso a la salud. Al principio fue así, lo tuvimos en noticieros, lo tuvimos en artículos y también lo hemos comentado a través de las distintas colegas, que no tuvieran en cuenta las capacidades o los estados de salud prevalentes en los adultos mayores, ¿sí? Y esto produce una violación a los derechos humanos de los adultos mayores. Produjo y puede producir violación de los derechos humanos. Adelante, Vicky. Y ustedes se preguntarán qué es el edadismo, ¿no? La OMS lo define como estereotipos, prejuicios y discriminación contra las personas debido a su edad. A nivel mundial se formó este grupo, que es HelpAge. Es un grupo de adultos mayores, es un organismo sin fines de lucro, y ellos mismos, los adultos mayores, lo definieron como que son acciones directas o indirectas para cuando alguien es excluido. Es considerado diferente, ignorado o tratado como si existiera otra forma de verlo por su edad. Y estas fotos que ustedes ven acá, que parecen muy tristes, y sí, a veces lo veo, yo lo escucho incluso de gente muy cercana. Y yo siempre digo que no, si yo me recuerdo a mi abuelo calabrés, mi abuela siciliana, y bueno, es una enormidad lo que ha cambiado, pero todavía prevalece esta visión. Adelante, Vicky. Y esto, desgraciadamente,
La pandemia corrió un velo, puso al descubierto muchas cosas sobre los adultos mayores. Puso muchas cosas, puso a veces los descuidos en la atención, los estereotipos que se estaban manejando, cómo afectan los adultos mayores, y la longevidad no es, la longevidad saludable no es solamente un triunfo personal, depende de políticas institucionales, de políticas del país, de cómo estén confinados los adultos mayores, pero ¿saben cuál fue la ventaja? Una de las ventajas es que lo llevó a un reencuentro de los adultos mayores de sí mismos y a nosotros mismos, quienes convivimos esta pandemia. Con la diferencia que los adultos mayores cuentan y tienen mayor experiencia y han puesto en práctica en muchos momentos esta experiencia, ¿sí? Y han podido transmitirlo quizás a familiares, amigos, a gente que está cercana. Adelante, Vicky. En principio vimos que el COVID no respetó ni raza, ni credo, ni nivel sociocultural a nivel mundial. Pero sí trajo intrínseco dos factores de discriminación, que fue la salud frágil y la edad. ¿Sí? Esto con respecto, por ejemplo, a los adultos mayores. ¿Sí? La siguiente, Vicky. Pero cuando nosotros hablamos del adulto mayor, esto no afectó nada más que el adulto mayor. Esto afectó a todos. Los sistemas del deterioro de salud de la gente misma que atendía en las distintas instituciones y en todos los niveles. Yo acá les puse una placa porque, bueno, estuve 47 años en cuidados críticos también. Y sí, ha traído deterioro. Después se fueron acomodando, se fueron elaborando protocolos, hubo un cambio, pero atacó algo muy básico de todos nosotros y de los adultos mayores, que fueron los hábitos diarios. Y sobre todo un hábito muy importante que es la vinculación social. He visto muchos adultos mayores acá, cerca de mi barrio, hablar con sus familiares desde un balcón con reja y los familiares abajo. Y es muy deteriorante eso, ¿sí? Y muy triste. Adelante, Vicky. Esto afectó sobre todo los derechos humanos. ¿Podés poner un poquito del anterior, por favor? Sí, perdón. Ahí. No. ¿Afectó los derechos humanos de los adultos? No, está yendo para adelante. A ver, disculpen, ahí. No, está yendo para adelante. Ahí. Y esto fue la siguiente ahora sí la siguiente. Esto fue quitando empoderamiento a los adultos mayores. No, está bien. Y además, en cierta forma fue afectando a la sociedad y también en el contexto donde vivía. Por supuesto que no todos los contextos son iguales, ni en todos los lugares, ni toda la familia. Hubo también afectación a nivel de los grupos familiares y de los contextos donde vivían, ¿sí? Y esto es para pensar que no solamente que tienen derechos, los adultos mayores son beneficiarios y dependen y disfrutan de las garantías. Como lo decía Isolina, no solamente a nivel nacional. Esto quedó recontra establecido, viene desde el año 50, pero quedó profundamente establecido cuando lo declararon en el año 2015 en la OEA. ¿Sí? Y eso también no solamente es responsabilidad de las autoridades, es de la familia también, de la sociedad donde vive, del grupo que lo cuida, del entorno inmediato donde están los adultos mayores. Lo siguiente, Vicky. Bueno, acá esto ya estamos repitiéndolo. Esto fue la declaración Interamericana de Derechos Humanos en la OEA. Adelante, Vicky. Y ustedes ven que el artículo 3, por ejemplo, de esa convención dice que los estados partes que firmaron el pacto, que ya lo dijo Isolina también, se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título
a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente pacto. Y fíjense en ustedes, acá ustedes lo ven, acá en Argentina, esto es Argentina, si ustedes lo buscan en internet, está. Es decir, lo que se había firmado, corregime después Isolina cualquier cosa, lo que se había establecido y firmado en la OEA, ustedes lo tienen, está establecido. Ahora, la cuestión es, también hicimos en el ECU, hará 3 o 4 años, con gente que Isolina conocía de derecho también, se hizo para dar a conocer los derechos de los adultos mayores. Y muchísimos adultos mayores, y también muchos profesionales, no conocen eso. Pueden saberlo, pero conocer que esté establecido para defenderlo es otra cosa. Adelante, Vicky. Y bueno, el derecho a la salud impone 3 tipos de obligaciones. Respetar al adulto mayor, proteger al adulto mayor y cumplir con los derechos para buena atención de salud y todos los derechos que tienen relación con los adultos mayores. Es así. Y uno de los desafíos más importantes es respetar la libertad de los adultos mayores, sin discriminación de ningún tipo, respetar la autonomía, respetar la independencia, respetar y mantener y ayudarlos a mantener la calidad de vida. Y esto tiene que ver con todos nosotros. Por supuesto que este impacto de la pandemia repercutió en todo, en los chicos, en los adolescentes, en los médicos, en enfermería, en los adultos mayores, en la familia, en las parejas, en los contextos donde se vive. Esto fue un impacto generalizado en todas partes del mundo, eso ya lo sabemos. Es así. Entonces, cuando decimos vivir la vejez, que pretendemos nosotros como grupo, ¿a qué nos hacemos referencia? ¿A qué persona nos referimos? Tenemos que ver todos los determinantes que están afectando o que pueden afectar al adulto mayor. Y también tenemos que ver la heterogeneidad de adultos mayores que tenemos. El lugar donde los tenemos, el efector donde lo tenemos, el nivel que tenemos, incluso en nuestros hogares. Adelante, Vicky. Ya estamos... sí, ya termino. ¿No? Sí. Bueno, se los ve como deteriorados, como muy pasivos, como una carga social y familiar. No puedo decir que puede haber gente, conozco gente así también, que se los ve así porque se sienten así. Ahora, ¿podemos ayudarlo? Adelante, Vicky. La respuesta tiene que ver con los imaginarios sociales que tenemos. Antonio Guterres, el nuevo secretario de la ONU, desde el año 2022, va a ser desde el año 22 al 26, y expresó que ninguna persona es prescindible. Las personas tienen los mismos derechos a la vida. Hay que respetar la autonomía. Hay que respetar la dignidad de todos los seres humanos, y sobre todo de los adultos mayores. Adelante, Vicky. Y esto tiene que ver la transformación que hay en los vínculos, en las percepciones acerca de los adultos mayores y del otro y de los propios adultos mayores. Y tratar de ver cómo es el vínculo afectivo, que es una de las cosas más importantes que ha afectado. Esto de la falta del beso, los abrazos, la caricia, que habían estado dejados de estar presentes en las relaciones familiares, sociales también. Adelante, Vicky. Bueno, la red nuestra tiene su posición respecto a esto. La red de enfermería en salud del adulto mayor, nacional e internacional. Y cuando pensamos en los adultos mayores, pensamos que tienen un pasado, que tienen un presente, y que se aspira a que tengan un presente y un futuro con calidad, con bienestar, con felicidad. Es así. ¿Parece lírico? No, no es lírico. En estos momentos, ahora está un poco más calmo, pero no había empatía. No había mucha responsabilidad social evidente. Los adultos mayores tienen problemas monetarios, no todos, pero en general, sobre todo en nuestro país, pero también en otros países. A veces no se cuenta con los insumos necesarios para controlar las infecciones, como pasó el año pasado en muchos lugares.
Sí, adelante, Vicky. Ya estamos llegando al... Sí, ya terminamos. Ya terminamos. Pasa al siguiente. Y bueno, ¿cómo respondemos? Volver a lo sencillo. Hacer contacto con la belleza del cuidar, le llamamos nosotros en la enfermería. Y esto es despertar el corazón de las personas y despertar el corazón de quienes los cuidan y los atienden. El próximo, Vicky. Bueno, los derechos ya los dijo Isolina. No discriminación, independencia, autonomía, participación, accesibilidad, derecho a la salud. Esto del consentimiento libre e informado, que presentó un caso Isolina, y poder recibir los cuidados a largo plazo. La próxima, Vicky. Bueno, y ahí terminamos. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir estos pensamientos y estoy a disposición de ustedes. Gracias, Cecilia. Bueno, ahora vamos a ir recabando todas las preguntas. Dejamos esta presentación, dejamos de compartir y abrimos a las preguntas. No sé, Rosina, si querés... Había una expresión de alguna de los participantes acerca de los actos de autoprotección y quisiera que Isolina nos ilustrara al respecto. Sí, cómo no, Rosina. Bueno, los actos de autoprotección son un instrumento notarial muy, muy importante para fortalecer la autonomía de todas las personas, pero sobre todo de aquellas que están en un lugar de vulnerabilidad, como suele suceder en la vejez. ¿Qué son los actos de autoprotección? Son generalmente son documentos, generalmente se hacen por escritura pública, son documentos en el cual cada persona puede establecer pautas directivas que van a servir para saber cómo me tienen que tratar o qué decisiones hay que tomar cuando yo no pueda hacerlo por mí misma. Por eso se llaman directivas anticipadas. Estas pautas en anticipación a alguna dificultad que pueda atravesar que me impida expresarme por mí misma. En los actos de autoprotección, además de establecer estas directivas, no solo son en materia de salud, pueden referirse a cualquier otra situación de índole personal, por ejemplo, administración del patrimonio, por ejemplo, determinar cómo cuidar a mi mascota, si es que ya no lo voy a poder hacer por mí misma, determinar qué tipo de vínculos y de relaciones familiares quiero tener el día de mañana, cuando yo no pueda decidirlo. Por ejemplo, quiero que me visite, que habiliten la visita a esta persona, pero a esta no. Es decir, todo aquello que tiene que ver con mi forma de vivir y no afecte, ¿no es cierto?, a los demás, todo eso es motivo de autoprotección. Puede estar contenida en una escritura pública. Además, se suele establecer allí al apoderado, es decir, a la persona que va a estar encargada de cumplir estas directivas. Entonces, por ejemplo, supongamos que empiezo a tener ciertos deterioros, ya me voy sintiendo más frágil en mi cuerpo, ¿no? Tengo osteoporosis, ya tengo dificultades para caminar, estoy atravesando un proceso de fragilización realmente corporal, pero mi cabeza está perfecta. Entonces, bueno, decido buscar la manera de dejar por escrito estas directivas para que cuando mi cabeza no funcione bien, por ejemplo, hay alguien que cumpla con lo que yo solicité y pueda imaginarme una vida conforme a como quise y quiero vivirla en ese momento, ¿no? Entonces, en esa instancia, lo mejor es ir a un escribana o escribano de confianza. Ellos van a poder asesorarnos, van a hacer esta escritura y además la van a inscribir
en un registro que se llama de actos de autoprotección, para que cualquier persona, incluso los jueces, o por ejemplo un geriátrico o un establecimiento de salud, tengan dudas, pueden librar un oficio, pueden pedirle a este registro que informe si la persona tiene o no establecido allí un acto de autoprotección. Les cuento que esta escritura notarial es un servicio que los colegios notariales de nuestro país, la mayoría, Ciudad de Buenos Aires, los colegios notariales de provincia de Santa Fe, de Córdoba, los principales, brindan este servicio de manera gratuita a aquella persona que dice no tener bienes con qué pagar el costo de esta escritura. O sea, no es un documento que usen solo personas ricas, sino que cualquiera de nosotros, acercándonos a un colegio de escribanos, por ejemplo, nos van a derivar a alguien que nos pueda hacer este trámite, redactar este documento en forma gratuita. Por supuesto que si usted tiene bienes, le van a cobrar, pero los costos son accesibles. No es un servicio que, digamos, que no esté al alcance de cualquier persona. Esto es muy importante porque cuando hablamos de escrituras públicas pensamos en los costos, ¿no? Generalmente son altos, pero no en este caso, porque se trata de una función social que han asumido los colegios de escribanos a partir de la Convención de Discapacidad, y ahora se le suma la Convención de Personas Mayores. La vía más simple, esa es la vía más segura de hacer un acto de autoprotección. Otra forma sería ir a escribirlo, ¿no? Poner en un papelito esas pautas, como hacen los testigos de Jehová. No quiero que me transfundan, soy testigo de Jehová, ¿no? Y ahí la obligación se dirige a cualquier persona. Pero también puedo decir, en el caso en el que, no sé, padezca una enfermedad terminal o ya esté muy avanzado el Alzheimer, que esté atravesando, quiero que mi dinero sirva para pagar a cuidadores en mi domicilio. O bien, quiero que me lleven a vivir a un geriátrico, en particular, y que los costos se solventen con tal o cual, ¿no? Cuestiones así, por ejemplo, puedo establecerlas en un acto de autoprotección. Bueno, perdón, lo que quería decir es que además de hacerlo por escritura, puedo ir a un abogado o abogada de mi confianza, quien me va a redactar el texto y después me va a pedir ir al tribunal para que el juez de turno pueda certificar la fecha y la firma, ¿no? La fecha y del momento en el que firmo y mi firma. Entonces, con esa certificación de la fecha y mi firma, ya ese documento tiene un valor probatorio mejor que si lo escribo en un papelito y no lleva la firma de nadie, ¿no? Ni nadie coteja que efectivamente fue mi voluntad expresada ahí. Pero lo mejor es hacerlo por escritura pública. Bueno, no ya contestaste otra de las preguntas que había acerca de la legalidad de hacerlo ante un escribano o no. Yo aprovecho a pasar también información acerca de que en los hospitales uno puede hacer las directivas anticipadas en todo lo que se refiere a tratamiento del propio cuerpo, no de las posesiones, pero sí del propio cuerpo. El Hospital Italiano tiene un programa de directivas anticipadas que es muy interesante, que también uno tiene la posibilidad de ratificar esas directivas anticipadas ante un escribano sin cargo para los pacientes, y nuestro programa está a disposición de quien necesite la matriz, digamos, para hacer las directivas anticipadas. Quería contarles también que hay un montón de felicitaciones en el chat que agradecen esta charla y que piden material y la posibilidad de verla grabada, de tener las presentaciones, así que les dije que iba a pedir permiso a las expositoras para ver si ustedes las podían pasar. Perdón, Rosina, quiero aclarar una cuestión. Primero, me parece excelente que el Hospital Italiano ofrezca ese servicio.
Pero recuerden que esas directivas, justamente por ser emitidas en un marco, en una institución sanitaria, solo deben versar por cuestiones terapéuticas. Jamás podrían hacerse allí disposiciones de otro tipo. No, para nada. También, claro, para nada. Y sepan también que la conexión con los escribanos es fundamental para probar de manera fehaciente, ¿no?, cuál fue la voluntad que yo establecí, cuáles son las pautas con las que quiero que se me trate, ¿no? Porque si solo fuera... Ahí hay una cierta, disculpa la interrupción, hay una cierta discusión a partir del Código Civil y Comercial del 2015 que no especifica realmente que para las cuestiones de salud tenga que mediar un escribano para poder certificar eso. De hecho, los médicos tenemos una posición diferente porque nosotros creemos que si las personas en el marco de la relación médico-paciente deciden algo, hay que respetarlo a rajatabla independientemente de un tercero que certifique, porque hay un montón de otras cosas en las que no necesariamente el escribano participa. Por ejemplo, para tomar decisiones de operarse, de hacerse una cirugía recontra compleja, no llamamos a ningún escribano, por lo tanto, por analogía, tampoco en otras. Perdón, Rosina, acá estamos confundiendo dos instituciones, por eso hay que tener mucha claridad. Una cosa es el consentimiento informado, que tiene que ver con todo lo que vos acabás de señalar, y otra cosa es las directivas médicas anticipadas. Son dos instrumentos muy diferentes. Totalmente de acuerdo. Perdón, Rosina, termino. El consentimiento informado es un elemento de un contrato que uno establece con la institución o el profesional que me va a atender, y en el cual de manera libre yo expreso sin ningún tipo de formalidad mi aceptación o no a X tratamiento en función de la debida información que del otro lado me están dando. Entonces, el consentimiento informado no requiere forma, justamente, valga la redundancia, no requiere ninguna... el registro, en principio, no requiere ningún registro, no solo por el Código Civil y Comercial, sino por la Ley de Derechos de los Pacientes, que es previa. Pero la directiva médica anticipada, si bien es cierto que el Código Civil y Comercial y la Ley de Derechos del Paciente, en principio, no establecen una forma, desde el punto de vista del valor probatorio, un buen consejo es que lo hagan por escritura pública, porque esa es la manera más fehaciente de establecer lo que se llama una obligación unilateral. Una directiva anticipada no es un contrato. Una directiva anticipada es un documento en el cual yo digo cómo quiero que me traten a mí, el día en que yo no pueda decirlo por mí misma. Entonces, ahí no estoy negociando con nadie. En el consentimiento informado, yo sí estoy negociando en el sentido amplio de la palabra, porque hay una relación médico-paciente. En la directiva anticipada no hay ninguna relación. Es la relación conmigo misma y el mundo en todo caso. Como hacen los testigos de Jehová. Por eso... Y en realidad, perdón, nosotros la pensamos en el contexto de una relación médico-paciente larga y de confianza, entonces pensamos como algo distinto por ahí a lo que vos estás, admitimos las dos formas, y por eso también se comprometió la institución a facilitar una escribana sin cargo para los pacientes, claro, por supuesto, está bien, a cargo de la institución. Está bien, Rosina, pero perdón mi impaciencia, pero tiene que quedar bien claro que las directivas anticipadas son declaraciones unilaterales de voluntad. Unilaterales de voluntad. Es decir, yo expreso una pauta que solo a mí me atañe. Quiero que a mí el día de mañana me traten de esta manera. No me importa quién la va a tener que hacer. Si es en el hospital italiano, si es en el geriátrico X, o si es mi familia
que vive al lado de mi casa o en el piso de arriba, no importa. En realidad, acá viene la otra pregunta que había en el chat de si son legalmente valiosos o válidos estos papelitos que decís vos que uno deja. Bueno, por eso... Y la respuesta es sí. Perdón, ahí hay dos cosas que quiero marcar. Por eso, en el caso de las directivas anticipadas que forman parte de los actos de autoprotección, porque la directiva es un pedacito de algo mayor que se llama acto de autoprotección, es muy importante cumplir con la forma para darle valor probatorios en juicio. Si luego se discute si realmente se hizo o no, se cumplió o no la voluntad de la persona, vamos a suponer, yo me recupero, ¿no? Me recupero, y entonces me doy cuenta que hicieron cualquier cosa, no cumplieron mi directiva, y encima me dañaron. Entonces, ¿cómo hago yo para probar cuál fue mi voluntad? O un familiar, si quiere probar que no era esa la voluntad de la persona, o sí era esa. La mejor manera, en este caso, de un acto de autoprotección que contiene una directiva anticipada, es ir al escribano, por escritura pública. Ahí no hay duda, salvo que haya una estafa de parte del escribano, cosa que es grave y, por supuesto, infrecuente. Los escribanos son como jueces prácticamente, en el nivel de confianza que el Estado deposita en ellos. No es un abogado que litiga por su cuenta, es un funcionario público un escribano. Por eso digo que es muy importante el resguardo probatorio. Ahora, ¿la puedo cambiar? Sí. Se trata de una declaración unilateral de voluntad. En cualquier momento la puedo revocar. En el consentimiento informado es más compleja la revocación, porque allí no es solo mi voluntad, es también la voluntad de la otra parte, que es el profesional de la salud. Tendré que plantearle a ese profesional mis inquietudes. Mirá, yo te dije que sí, pero no estoy segura. Y entonces tendré que negociar. Acá no hay negociación. Yo digo, no quiero que me hagan esto, punto. O claro. Sí. Había una pregunta más sí, de orden después legal. Yo tengo otra pregunta. Perfecto. Acerca de si la persona cuidadora podría sacar algún préstamo en representación de alguien con discapacidad cognitiva, por ejemplo. No sé si está la persona que hizo la pregunta y si la quiere aclarar en pocas palabras. Claro, en realidad todo depende de la persona con discapacidad. Si la persona con discapacidad, por ejemplo, tiene la discapacidad, ¿cuál es? Si la discapacidad es motriz, está en silla de ruedas. No, especificaba una demencia. No, en una demencia tiene, antes de pedir cualquier préstamo en nombre de alguien, lo primero que hay que hacer, si como profesionales estamos cuidando a una persona con un importante deterioro cognitivo, es hablar con los familiares para iniciar, o si no tiene familiares, hablar con las personas de confianza de esa persona que es cuidada para iniciar una acción judicial de revisión de la capacidad jurídica. Esto suena un poco raro, pero es así. Entonces, a través de la intervención judicial, entonces sí podemos, el juez va a analizar bien el caso y dirá si puede o no otorgar el poder para que otra persona me saque un crédito. La única persona capaz de otorgar un poder para que otro saque un crédito en mi nombre soy yo. Para eso tengo que estar lúcida. Si le hago firmar un papel estando en una situación de demencia, ¿no? Entonces yo puedo ser denunciada por estafa, denunciada por circunvención de incapaz. Es un delito penal. Son varios delitos penales. Entonces, ante la duda no hay que hacer nada de eso. Nada de eso. Hablar con los familiares, a ver cómo se puede resolver. Si hay una cuestión de necesidad de dinero, bueno, en todo caso, contratar a algún profesional del derecho que nos ayude a gestionar algún subsidio por discapacidad, por lo que sea, pero jamás sacar un crédito a nombre de otra persona arrancándole una firma, ¿me entienden? Porque usted se arriesga a ser condenado penalmente por estafa o el delito de circunvención de incapaces,
que es el que estrictamente iría aquí. Cuando yo me abuso de la debilidad del otro, le hago firmar papeles y la plata me la quedo para mí. Bien. Hay varias preguntas o consultas en relación al rol de la familia cuando no hay posibilidades de garantizar la autonomía del paciente. ¿Y cuál sería la conducta que los profesionales de la salud deberían considerar? Sí, son todos temas muy lindos y muy delicados porque atraviesan la práctica cotidiana, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta, yo si tuviera que ocupar el lugar de enfermera, médica, ¿no es cierto?, el de alguien que trabaja, en este caso en el hospital italiano, lo primero que hay que hacer es hablar con el paciente. Esa persona es quien es la dueña exclusiva de su cuerpo, de su espíritu, de sus libertades. Entonces, en primer lugar, tengo que hablar con esa persona y determinar, en función de mi ojo clínico, ¿no es cierto?, en función de mi práctica profesional, si puede comprender lo que le estoy preguntando y por lo tanto la respuesta es confiable, ¿no? Yo voy a confiar en ello. Si tengo dudas razonables respecto a la lucidez de esa persona, ¿no?, a la competencia para comprender, entonces ahí sí tengo que interpelar a la familia para ver, bueno, qué podemos hacer. Y el consejo es siempre derivar a profesionales del derecho, porque si estamos, no sean ustedes los médicos, los enfermeros los que tomen ninguna decisión jurídica porque se van a equivocar. Para eso están los profesionales del derecho, para que los asesoren. Y los profesionales del derecho seguramente le van a aconsejar que inicien lo que se llama una medida cautelar de protección de persona, que es el primer paso para el juicio de revisión de la capacidad jurídica. Antes era la interdicción o incapacitación, ahora no existe más eso. Existe el juicio de revisión de la capacidad jurídica. Y ahí, analizando bien la situación, etcétera, etcétera, ahí se determinará, el juez determinará. Pero si todavía esa persona que es paciente de ustedes está lúcida, ¿no?, pero tiene la preocupación respecto a quién me va a cuidar o cómo, qué decisiones van a tomar cuando yo ya no pueda hacerlo, allí el mejor consejo es que hablen con un escribano o escribana o con un abogado especializado en actos de autoprotección, para que puedan a través de una directiva establecer bien qué decisiones y quién la tiene que cumplir. Porque después en la familia hay mucho lío, que se van a pelear porque yo hago esto, porque yo no, papá dijo esto, mamá dijo lo otro, y la decisión es esta otra. Y ahí se juegan intereses económicos. Si la persona tiene bienes, ellos van a ser herederos y quizás no estén peleando por el bien de esa persona mayor, sino por el dinero, por quedarse con más platita. Entonces, generalmente, ¿qué ocurre? Que esa gente, esos hijos, hijas, terminan llevando a los padres a un geriátrico, aunque no estén del todo mal, los llevan engañados por un ratito para hacer un tratamiento, total es un ratito y después te volvés a tu casa. No, mientras tanto le usan toda la plata, le venden todo, y después la persona no puede volver, muere ahí, se deteriora más rápidamente. Entonces, se dan cuenta que es todo bastante complicado y nuestra cultura latina no ayuda, en este caso, al respeto de la autonomía de la persona mayor. Porque en esta, digamos, construcción cultural de la familia unita, ¿no? La familia unita es la familia la que decide, vamos arrasando el campo de autonomía de la persona mayor y entonces le termina a esa persona mayor cediendo el derecho a dirigir su propia vida a terceros, aunque sean familiares, y no siempre lo hacen en beneficio de esa persona mayor. Gracias, Isolina. Bueno, no sé si hay más preguntas. Dice, hay una pregunta. Quisiera preguntar si el defensor de la tercera edad, ahí se me perdió la pregunta. A ver. Bueno,
No puedo recuperarla, no sé si vos la ves, Vero. La pregunta era sobre si el defensor de la tercera edad no puede obligar al Estado a que se cumpla la convención, que se vinculaba con otra pregunta de por qué no se respeta la convención que Isolina dijo que era vinculante. Exacto. Sí, gracias por la pregunta también. Miren, primero, el defensor de la tercera edad, el único que existe en la República Argentina es Semino, que tiene jurisdicción solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que su poder es relativo, es solo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un cargo que está estipulado en la propia Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es de las más nuevas que comenzaron a regir en nuestro país. En las otras provincias no existe una legislación, ni siquiera en sus constituciones provinciales, que habilite el acceso a este cargo. No existe la figura. Entonces, ¿qué hace el defensor de los derechos de las personas mayores en la ciudad? Defiende los derechos de las personas mayores que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nada más. Desde ese lugar, el defensor del pueblo ha interpuesto muchas acciones judiciales, muchísimas, pero que van a incidir en las personas que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cumplimiento de los derechos que están en la Convención Interamericana en realidad es una tarea de largo alcance, que tenemos que hacer entre todos. Sabemos que así como una golondrina no constituye un verano, ¿no? Para que haya verano, además de una golondrina, tiene que haber elevada temperatura, tiene que haber una serie de cambios en la vegetación, en nuestros cuerpos, ¿no? Que indican que estamos en una nueva temporada, en una nueva sesión. Lo mismo ocurre con los derechos humanos. Que exista un tratado es importante, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar todos somos responsables. Nosotros que estamos en este curso, la gente que está fuera de este curso, y por supuesto al Estado nacional, provincial y municipal le corresponde velar, defender el cumplimiento de este tratado, pero en la medida de su competencia. Es decir, que no le pidamos a Semino que haga magia porque no puede hacerlo. Claro, un poco es tomar conciencia, por eso es importante este tipo de encuentros, que aparte de estar la comunidad, también hay estudiantes de las carreras de salud, y como bien Cecilia comentó en su momento, en sus programas incluye esto, es tomar la conciencia, porque este cambio que hubo de época, que marca todo lo que ustedes han mencionado, hace que cada vez más personas puedan reaccionar en el buen sentido, frente a la defensa de estos derechos y estos valores, ¿no? Perdón, Victoria, acá estoy viendo una pregunta que es muy interesante, si me permiten decir algunas palabras. La pregunta es, ¿qué se puede hacer para exigir que las obras sociales cumplan, por ejemplo, con la atención y tratamientos de cuidados paliativos? Amparos. Hay que hacer recursos de amparo. Para eso hay que acudir a un abogado, una abogada, que sepa, que esté entrenada, que esté especializada en derecho de la salud y derecho de la vejez, y que pueda interponer un recurso de amparo contra la obra social y la Superintendencia de Salud, para que le cubran no solo, por ejemplo, cuidadores domiciliarios, incluso el pago de algún servicio de cuidado en un geriátrico, en un establecimiento de largo plazo, y también los cuidados paliativos. La buena noticia de esto es que la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores exige de manera explícita, por primera vez en un tratado de derechos humanos, que los estados garanticen cuidados paliativos, que acompañen a la persona en cuestión y también a las familias. Esto está establecido en el artículo 12, última parte. Entonces, un profesional del derecho que litigue en amparos podría perfectamente iniciar un pedido contra una acción judicial contra la obra social en base a este artículo 12,
porque lo exige explícitamente junto con toda la otra normativa que rige las obras sociales, el PMO, las prestaciones médicas obligatorias, porque ahora, por adherirnos, por haber ratificado esta convención, los cuidados paliativos tienen que formar parte, a mi criterio, por supuesto, se puede discutir en juicio, pero a mi criterio, tienen que formar parte del PMO, de las prestaciones médicas obligatorias, porque está estipulada la obligación de hacerlo al Estado en este Tratado de Derechos de las Personas Mayores. Perfecto. Bueno, estamos en hora. La verdad que, Rosina, no sé si querés dar el cierre. Yo por mi parte les agradezco a las dos expositoras y a la presencia de todos ustedes. Realmente fue muy, muy interesante y hemos actualizado y aprendido mucho. No sé, Rosina, si vos querés mencionar Vero, algo. que Isolina vino a través de Vero, así que quisiera que Vero diga algo. Gracias, Rosina. No, yo simplemente quiero agradecer la generosidad de Isolina de haber aceptado nuestra invitación. Como bien dijo ella al inicio, pre-pandemia, siempre es impecable su escucharla, siempre es un placer y es impecable su disertación, así que muchísimas gracias por haber aceptado estar en esta tarde. Además fue un lujo tener a dos personas de distintas ramas que coinciden en un mismo tema, con miradas complementarias y que se nota que la experiencia es enorme, así que gracias Cecilia, gracias Isolina. Toda la gente está mandando un montón de felicitaciones y vino diciendo, y piden por favor si les podemos facilitar este material. Supongo, Vicky, que esto queda grabado y que después no solamente los que participaron, sino a la cantidad de personas que se inscribieron y a lo mejor no pudieron estar, podríamos enviarles, ¿no? Por mail el link a la grabación. Exacto. Si nos dan la autorización. Sí. Y por supuesto cada uno tiene la obligación moral de hacer, de repetir esto, de hacer de repetidores para que las personas mayores, veo que en pocos años me voy a convertir en una de ellas, recién le decía a mi mamá que está acá conmigo, que en poquito tiempo ya voy a ser considerada más de 60, así que espero que cambiemos entre todos la realidad. Bueno, por mí esto fue un placer y un lujo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Y bueno, los esperamos en la próxima propuesta. Gracias, gracias gente y un beso para todos. Chau Isolina. Gracias Cecilia. Seguimos compartiendo Isolina. Sí, claro. Muchas gracias.